Continuamos informándonos de 9 a 12 con La Mañana en Difusión. Once y 21 de la mañana y ahora sí continuamos y estamos en comunicación, como les anticipaba hace instantes, con nuestro columnista económico Alejandro Otero. Buen día, Ale, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Preocupado un poco por por el alza del dólar, la presencia de Cavallo, pero contanos vos con qué nos vas a sorprender hoy. Bueno, efectivamente el tema es Ajá, viene por ahí. el precio del dólar. Ajá. Se ha disparado. Esto tiene varias consecuencias para la vida cotidiana de los argentinos que conviene analizar con algún... Es decir, no es esto una cuestión que importa solamente a los que tienen sus transacciones en dólares, como Ajá. pueden ser los exportadores, que se ven muy beneficiados porque de pronto van a recibir un 10% más en peso de lo que recibían hace solo unos días atrás, sino que nos afecta a todos porque, como sabemos y hemos comprobado hace no demasiado tiempo atrás, cada vez que el dólar se dispara, los precios domésticos crecen, porque la nuestra es una economía fuertemente dolarizada. En particular, mira, para que tengan una idea, Sí. los tremendos, descomunales tarifazos que hemos sufrido, en parte tienen una justificación por parte del gobierno en que esas tarifas están dolarizadas en la producción de lo que es la energía y el gas en particular, y también en lo que hace a los combustibles, que fueron sus precios liberados hace no mucho. Bueno, este incremento del dólar implica que más temprano que tarde se va a trasladar nuevamente a las tarifas y nuevamente a los combustibles. Así que se trata de una noticia que no hace más que propagar malas noticias, porque empeora la vida de los argentinos, más allá de que desde el punto de vista teórico, técnico, podamos explicarlo con qué significa una caída en el salario real de los trabajadores. Bueno, más allá de esto, en la práctica significa que los precios domésticos van a crecer, y como los salarios y los ingresos fijos no crecen, sencillamente significa que vamos a ser todos un poquito más pobres de los que éramos, salvo, por supuesto, aquellos que tienen, insisto, sus ingresos dolarizados, como los exportadores, como los acreedores que cobran por las deudas que el gobierno contrae en dólares, que van a recibir en pesos cifras más importantes, o que han especulado en esta movida y han tenido importantes ganancias, porque más allá de que esto, insisto, atañe a un número pequeño de personas, la transferencia de ingresos que han tenido y los beneficios que se han llevado producto del desmadre que ha hecho el Banco Central frente a esta situación son muy, muy importantes. Pero para decirlo rápido y que la gente lo entienda, la deuda que contrae el gobierno en dólares ha sido llevada, fugada, ha financiado la fuga en esta movida, en esta tormenta contra el dólar que se ha desatado en los últimos días. Es decir, el Central vendió dólares baratos, que embolsaron algunos que pudieron comprar esos dólares y fugaron sus tenencias a plazas más seguras. Solo que esos dólares que vendió el Central los tenía como producto de la deuda contraída. La deuda queda, los dólares se van. Esta película la hemos visto muchas veces en la historia de la Argentina. Y ahora tengo entendido que la meta que tenía el gobierno para esta altura del año en cuanto al dólar ya fue superada, y si no fue superada está igual, ¿no? Y estamos recién en mayo, ¿no? ¿Esto es así? No, pero por supuesto. A ver, la meta de inflación que el gobierno tenía pautada, ya, esa ya se ha pasó. vuelto increíble
Ajá. porque si bien no ha sido superada, Sí. ha sido fuertemente desmentida por los acontecimientos. Lo mismo sucede con el tipo de cambio pautado, es decir, todos los indicadores que estaban en el presupuesto en el año pasado, a Ajá. esta altura resultan absolutamente increíbles. Ni la meta de inflación, ni el tipo de cambio, ni el déficit fiscal, que fue el tema que tomó el ministro en su intervención de esta mañana, buscando dar calma a, como suelen decir ellos, los mercados, Sí. son creíbles a esta altura del partido, y la economía argentina, en particular la que tiene que ver con estos indicadores, está sencillamente, de momento, Ajá. a la deriva. ¿Y cuáles fueron algunas de las cosas que dijo el ministro? Porque nosotros estuvimos al aire, fuimos por ahí leyendo algunas cosas, pero ¿qué fue lo importante que dijo, digamos, o lo Lo que se pueda importante, dijo, destacar? prometió un mayor ajuste del gasto público Ajá. para disminuir el déficit fiscal, y por esa vía disminuir la necesidad de endeudamiento en dólares del gobierno y mejorar la capacidad de repago, para hacer más creíble Ajá. la política que el gobierno está llevando adelante, que, como sabemos, se sustenta en el endeudamiento externo. Ajá. En la medida que el gobierno se debilita como un deudor confiable, en el sentido de que es un deudor que está en condiciones de pagar su deuda, y el fenomenal déficit del sector externo y el fenomenal déficit fiscal que tiene la Argentina lo torna un deudor poco confiable, entonces los acreedores se vuelven reticentes a prestar, y si los acreedores se vuelven reticentes a prestar, sencillamente el programa de gobierno se desmorona como un castillo de naipes. Así que hacia regenerar esa confianza es que se dirigió el discurso del ministro. Pero más allá de eso, creo que lo que es importante tener en claro es que las razones por las cuales existe una fuerte presión sobre el dólar, lo que popularmente se denomina una corrida sobre el tipo de cambio, es decir, que los que están en condiciones de hacerlo, lo que hacen es dolarizar sus activos financieros, cambian pesos por dólares, buscan hacerlo al mejor tipo de cambio posible. Para esa corrida hay varias explicaciones, no es solo la del déficit fiscal. Por ejemplo, hay factores internacionales que explican esto, y que tienen que ver con que Estados Unidos decidió aumentar la tasa de interés de corto y largo plazo. Esto tiene que ver con que Estados Unidos entiende que lo peor de la crisis, que se desató allá por 2008-2009, ha pasado, y entonces sube la tasa de interés buscando contener la moderada inflación que tienen, y eso en el mundo opera como un llamador. Todas las inversiones que están dando vuelta en el mundo en plazas que son más riesgosas, se redireccionan hacia Estados Unidos, que es la plaza considerada más segura, en tanto esta se vuelve más atractiva porque, insisto, Estados Unidos está levantando la tasa de interés. Eso provoca un movimiento devaluatorio de todas las monedas. De hecho, hemos tenido en los últimos días una devaluación de todas las monedas. Ahora, ninguna ha tenido el grado de impacto que ha tenido la moneda argentina. Entonces, el primer factor, hay condiciones internacionales que empujan en el sentido que estamos teniendo en Argentina, pero eso no explica por qué es tan fuerte. Entonces hay que buscar otros elementos. O sea, ¿cuáles son esos otros elementos? Bueno, por un lado, el fenomenal déficit comercial que tiene la Argentina. Las exportaciones crecen, pero las importaciones crecen mucho más. Entonces la Argentina tiene una necesidad de obtener dólares que no genera, mucho más importante que cualquier otra economía que tiene saldos externos más equilibrados, y esto tiene que ver con que el gobierno abrió indiscriminadamente las importaciones, y estas crecieron, insisto, muy por encima de los que crecen
las exportaciones y por lo tanto la Argentina tiene una necesidad de obtener dólares por ese lado. Por otro lado, la Argentina tiene necesidad de obtener dólares para pagar la deuda externa que impulsa el propio gobierno. Y por otro lado, existen movimientos puramente especulativos de presión de los tenedores de dólares, los exportadores, que buscan hacerse de mayor cantidad de pesos por cada unidad de dólar que pueden liquidar o no, porque este gobierno le dio 10 años Sí. de tiempo para liquidar. Así que los exportadores pueden exportar, hacerse de los dólares de esas exportaciones y están obligados a liquidarlas. Sí, pero ¿sabes cuándo? En el lapso de 10 años. Claro. Y además de darle el lapso de 10 años, le eliminó a casi todos y le bajó a los productores y exportadores de soja y sus derivados las retenciones. O sea que encima de darle plazo para liquidar los dólares, los premia con mayores Claro. mayores beneficios, quitándoles impuestos, y en este momento que se necesitan los dólares, justamente los exportadores, que son los que lo tienen lo podrían liquidar, lo que hacen es guardarlo buscando que el dólar se devalúe más y entonces obtengan más peso. Por lo tanto, Claro. la única alternativa que tiene el central es levantar la tasa de interés y vender reservas. Fueron lo que ha hecho hasta el momento con los resultados por todos conocidos. Es decir, el resultado ha sido respecto Claro. al tipo de cambio nulo, porque Sí. el dólar siguió subiendo, y los argentinos, insisto, somos más pobres por el efecto de devaluación y por menor tenencia de reservas. ¿Quiénes se beneficiaron? Los que se hicieron Los de de esas siempre. reservas. Los de siempre, para financiar la fuga, y los que cobran las desmesuradas y enloquecidas tasas de interés que ya rozan el 40% que paga el Banco Central por las LEVACs y otras operaciones de pase Ajá. financiero. Es decir, que todo esto que estamos atravesando, el alza del dólar, que obviamente repercute en el bolsillo de todos los argentinos, se podrían evitar, por lo que voy entendiendo de lo que vas explicando, teniendo otras decisiones y otra mirada en cuanto a lo económico, ¿no? A ver, lo que es claro es que a través de los mecanismos de mercado, Ajá. que es la apuesta del gobierno, lo Sí. crea o no, es lo que el gobierno y sus ministros dicen, que el dólar hay que dejarlo fluctuar y que no hay que preocuparse por estas turbulencias, que una Argentina integrada al mundo y que Sí. tiene una economía o que tiene una economía normal, como dicen ellos, está sujeta a estas turbulencias como están sujetas todas las economías. Que es el discurso oficial. Sí. Una economía como esa tiene en el mercado los mecanismos para resolver este tipo de situaciones. Claro. Esto es una pavada absoluta, no resiste el menor análisis. La historia de la Argentina demuestra que la Argentina tiene condiciones estructurales que hace que el mercado, librado a sus propias fuerzas frente a una situación como esta, no hace más que agravar la situación. No tiene ninguna solución el mercado o los mercados para ofrecer un problema como esto. Esto requiere políticas coherentes y consistentes para evitar que el empobrecimiento de los argentinos sea mayor y los beneficios de unos pocos sean también mayores, y el propio gobierno se desmiente a sí mismo porque, tratando de evitar el problema, no hace más que vender reservas, es decir, interviene, no se queda cruzado de brazos esperando que el mercado resuelva la cuestión. Claro. No hay solución de mercado para una situación como esta, se requiere de políticas económicas consistentes, y las que implementa el gobierno hemos visto que no dan los resultados esperados. Esto es lo Claro. que está absolutamente claro y ha quedado de nuevo palmariamente demostrado una vez más en la historia de los argentinos durante estos días. Ahora, y como si todo esto fuera poco, encima el que sale a hablar de esta crisis y de cómo se podría corregir es nada más ni nada menos que Cavallo, ¿no? Tal cual, Cavallo, sin embargo, vos sabés que Cavallo dijo algo que No me digas que la pegó. no, yo no digo que la pegó, pero que es interesante, Ajá. porque Cavallo, la crítica que le hizo al gobierno, tuvo que ver con que no hay un mando centralizado de la economía, Sí. y que el presidente asume ese rol. Ajá. Y lo relacionó con lo que sucedía con la etapa kirchnerista, cuando Sí. Néstor, después de La Baña, decide Sí. que no exista una cabeza única al mando de la economía, y entonces también
durante la etapa de Néstor, pero sobre todo los gobiernos de Cristina, fue multicéfala, ¿no? Policéfala, la gestión económica, con situaciones que, es cierto, se parecían a las actuales, porque mientras un ministro dice vamos bien, el otro dice vamos mal, Claro. mientras un ministro toma medidas para un lado, el otro Sí. las toma en el sentido contrario, y la verdad que en lo personal, yo también soy de los que piensa que la economía argentina es muy compleja Ajá. para dejarla librada al al criterio de un conjunto que no tiene ninguna coordinación Claro. ni ningún tipo de consistencia en las medidas que toma, sino que cada cual hace lo que mejor le parece. Me parece que para la Argentina eso es un poquito peligroso. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias, muy claro como siempre, con todas estas cuestiones económicas que por ahí a uno le cuesta un poco entender, pero siempre lo haces muy claro, y nos estás explicando qué es lo que pasa hoy en día con la economía argentina.